Barujín Abaim Beshem Hashem. Empezamos. Bueno, la noche de hoy es muy interesante. Estamos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y alguien esta semana me hizo caer en cuenta que se le ve como días temibles, ¿sí? Los días temibles. Y esta frase me hizo reflexionar mucho sobre el temor a Dios y por qué tendríamos que temer. Entonces, en este shur quiero traerles mis reflexiones sobre el temor a Hashem, el temor a Dios, Yirat Hashem, Yirat Shamayim, y el por qué estos 10 días son de temor y qué pasa con el temor, por qué hay que temer, ¿acaso hay que temer? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy. Y bueno, eso también me hizo pensar mucho sobre la obediencia y ¿de dónde viene esto de ir a Shamayim, del temor a Dios? Está escrito, y siempre se nos ha dicho en Pirkei Avot, en Hogma, en ira. Si no hay sabiduría, no hay temor. En ira, en Hogma. Si no hay temor, no hay sabiduría. El principio de la sabiduría, Reshit Homa Irat Hashem, el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces se nos habla sobre un temor. Y en el Hasidut se nos habla de distintos tipos de temor. El Irat Netzua, el temor al látigo. Y en este temor al látigo es en el que caemos y es de donde me rayó mucho la cabeza cuando me dijeron es que estamos en los días temibles, hay que temer. ¿Temer qué? Si el Rambam en el Mishneh Torah nos dice claramente que hay ciertos mandamientos que están en la Torah, como castigar a tu hijo porque es un glotón, un borracho, y hay una serie de mandamientos como el llevar a la mujer sotá o por celos, llevar a la mujer a que beba del nombre borrado de Dios. Y una serie de elementos que tienen que ver con la protección social, con una estructura, con una armazón de estructura social. Y que el Rambam nos deja claro que estos mandamientos son para que los niños, las mujeres, los esclavos teman. No estoy aquí degenerando lo femenino, Hafi Shalom, no se trata de eso. Se trata de que dentro de la pirámide social hay una estructura de que al principio está bien que tus niños teman a la autoridad. De esa manera se van a mantener dentro de la estructura social y también incluso se refiere pues, a las mujeres para de alguna manera someterlas a una estructura social. O los esclavos. Pero esos son los mandamientos que están ahí con la intención de crear una malla social. Pero tú, y el Rambam dice, pero esto obviamente hay que trascender. El Rambam siendo el rabino que nos dio más razonamiento lógico en todos. Él discutió en el Mishneh Torah, en la Guía de los Perplejos y en la repetición de la Torah sobre la razón, las filosofías detrás de todo esto, ¿no? Entonces este principio de temor no tiene nada que ver con que Dios te va a castigar o que te va a caer un látigo, un rayo del cielo. Ese es el temor el más bajo. No debes tener irat netzua, temor al látigo. No se trata de eso. Fíjate, entonces el Hasidut nos habla de el gadlut, la grandeza, la grandeza de la divinidad. Cuando de alguna manera te topas con un océano gigantesco, cuando de alguna manera te topas con el Santo Ángel, con la grandeza que puede tener un paisaje, con un atardecer, con la grandeza, con lo que te hace sentir pequeño, el Katnut, eres realmente insignificante. Cuando nos damos cuenta de lo insignificante que somos, entonces surge un temor por la grandeza de la divinidad, que es infinitamente grande, no lo podemos comprender con este pequeño cerebro, es así como una lombriz que se mueve en un tubo de ensayo, ya no tiene ojos.
Y esa lombriz no puede ver muchas cosas. Para esa lombriz el universo, el mundo, está en sus sentidos. Así, el desarrollar el sentido hacia la espiritualidad, es el desarrollar Jokmah, el desarrollar esa Jokmah te podría dar un poquito de sentido de lo insignificante que eres y de lo que no puede alcanzar tu mente y de lo que no puede alcanzar tu pequeñez, y así tienes, wow, el que creó esto, las fuerzas que crearon esto, la divinidad que está detrás de todo esto es absolutamente abrumadora. Eso tan grande, tan abrumador que puede generar temor. Y ese es el temor al cual yo particularmente me refiero cuando hablo de Irat Samay, temor a Dios o el temor al cielo. Pero hay un temor más grande que el temor, nosotros los seres humanos siempre tenemos temor porque nos alejamos de todo aquello que nos hace daño. Eso nos genera temor. Y nos acercamos instintivamente a todo aquello que nos beneficia. Esos son principios elementales de nuestro ser, de nuestra programación, de nuestro ego. Si aquello me hace daño, me alejo, y si aquello me beneficia, me acerco. Por lo tanto, el temor siempre va a estar ahí en cada uno de los pasos que damos, en el desarrollo, en el crecimiento de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro ser. Y por lo tanto, el verdadero temor comienza por alejarte de la ignorancia, porque es en la ignorancia en donde se encuentra el temor. Cuando comprendes, y buscar la comprensión es buscar Jokmah, cuando buscas comprender, el temor se disipa. Y por lo tanto el verdadero temor es a la ignorancia. El verdadero Ira Shamayim comienza con alejarnos de la ignorancia. Por eso ese pasuk en ira, en Jokmah, sin temor no hay sabiduría. En Jokmah, en ira, sin sabiduría no hay temor. Se trata de buscar comprensión. Si buscas comprender, buscas entender el universo que te rodea, alejarte de todo aquello que ignoras, vas a tener una vida llena de una verdadera grandeza a la divinidad, a la sabiduría, al conocimiento, a la comprensión de todo aquello que te rodea, y te alejas de ese Ira Shammai. Así que cuando los religiosos comienzan con ese tema de no, hay que tener miedo, los 10 días de temor, me parece Bodasara, totalmente idolátrico. Me parece que solo copiamos de esa manipulación de todas las demás religiones, en donde se manipula a las personas con miedo, con pánico. Es muy fácil manipular a las masas cuando tienen miedo. Cuando alguien tiene miedo, cuando está en pánico, ya no puedo razonar, ya no puedo tomar decisiones por mí mismo. Que alguien que no tenga miedo, por favor, razone por mí, que tome la dirección de mi vida. Entonces, lejos de ese temor, lejos de ese temor. Eso no está en nosotros. Nosotros debemos buscar virtudes que nos engrandezcan. Y la sabiduría, el entendimiento, la comprensión es la verdadera virtud en la cual hay que dedicarle día y noche, la vida entera, buscar darle mayor sentido y comprensión a tu vida. Y esa es la verdadera obediencia. Luego podríamos hablar sobre la obediencia. Entonces, es decir, la Torah que yo guardo, que yo decido obedecer, es una Torah en donde es conveniente solamente esto y aquello no. Sencillamente tenemos que comprenderla, y comprender que hay leyes, que vivimos en un universo que estamos rodeados de seres humanos, y que lo que tenemos que hacer primeramente es comprendernos a nosotros mismos para comprender el espacio en el que permanecemos y comprender cómo otras personas interactúan con ese espacio. Y es ahí donde necesitamos leyes. Y así esas leyes van a evitar que tú le generes daño a otras personas, al ambiente donde te encuentras, el entorno donde estás, porque el verdadero pecado es la depravación. Cuando el ser humano busca mi placer y mi beneficio a costa del sufrimiento de otro. Ese es el daño, ese es el pecado, ese es el error del que tenemos que alejarnos y buscar generar la mayor cantidad de virtud posible sin hacerle daño a otro. Ese es
la dirección del sadik, del justo, del que alcanza justicia, porque encuentra esa correlación de las leyes en donde yo no trato de beneficiar, por el contrario, busco beneficiar a mi entorno, busco beneficiar a mi alrededor, busco beneficiar de que todos se beneficien, de que todos busquen el máximo beneficio posible, alejándonos del miedo, alejándonos del daño, alejándonos del dolor. Esa es la dirección de la Torah. Valga en la Torah y en todas las religiones, porque en todas partes estamos buscando siempre el mismo propósito, el mismo bien. El asunto es cómo lo buscamos. Entonces, con esto de generar temor, caemos en Irat Netzuach, tener miedo al castigo, como si existiera un Dios que te va a castigar. En ver a un Dios castigador es ahí donde veo la idolatría. En ver cuando entendemos que Ganzule Toba, todo realmente es para bien, de que no existe ningún daño, ninguna dificultad que hayas pasado en tu vida. Sí, escucha, no existe ninguna dificultad que hayas pasado en tu vida que no haya sido para mejor, que no haya sido para bien, que no haya sido para aprendizaje, que no haya sido para crecimiento, que no haya sido para engrandecer tu versión anterior. Entonces, si entiendes eso y entiendes que el propósito de la Torah, el propósito de lo que nos habla el Hasidut, la Kabbalah y todas las Ashkafot detrás del judaísmo, es que en aquel día tú serás uno y él será uno y seremos uno. Es decir, si el propósito máximo no es una tierra mesiánica o un lugar, ¿no? Si el futuro al que nosotros realmente apuntamos es hacer uno con la divinidad, es volver a ese punto inicial, es volver a encontrarnos con esa grandeza. Entonces, no hay ningún daño, no hay ningún peligro, no hay ningún apocalipsis, estas filosofías de terror que las otras religiones han sembrado en el colectivo y que al parecer todo el mundo tiene, porque nosotros tenemos instintivamente miedo. Instintivamente entonces alguien puede sembrar con ese miedo el poder de manipularte. Y eso pasa en todas las religiones y no excluyo al judaísmo con esto. Entonces, tus virtudes están en alejarte de esto y en empeñarte en engrandecer más tus virtudes para alcanzar en algún momento la máxima capacidad de tu ser. El desarrollo en su máxima plenitud. Ser uno con Dios. Así que no existe ningún mal. Y si dices si pusiéramos realmente esa semilla, esa shkafá, esa filosofía, ese pensamiento de que solo tengo que crecer y engrandecer lo más que pueda esta vida, alcanzar ser uno con Dios, es lo que quiso Moisés, es lo que quiso Jesús, es lo que han querido todos. Todos buscan siempre alcanzar la divinidad en su máxima expresión. Pues, ¿por qué tener una filosofía de vida, un pensamiento en donde todo se va a destruir y tengo que tener miedo porque siempre hay miedo? ¿Sí? Es así, entiendo que la sociedad a veces nos oprime de alguna manera. Es más fácil creer en un apocalipsis zombie que me aleje, que me tenga que olvidar de toda la vida, de todos los sufrimientos, las dificultades que tengo que lograr. Y es más fácil pensar, es hasta refrescante pensar, ojalá un día despierten, y por eso existen estos pensamientos colectivos de ojalá un día despierten y hay un montón de zombies en la calle y la vida sea matar los zombies y no preocuparme por mi propio crecimiento y volver al caos. De alguna manera existe un montón de personas que piensan así, que piensan en que la solución a los sufrimientos que la vida me presenta es que se vaya todo a la porquería y que todos se vuelvan zombies, o que se vaya todo al apocalipsis, o que se vaya todo a que un día venga la ira de Dios y lo queme todo. Pero qué absurdo pensar que el Dios infinito y absoluto en el que crees sea de esa manera tan destructivo y pretendas pensar que
no existe nada más allá de la materia. El pensar que hay algo más allá de la materia, algo más allá de lo invisible, es lo que, más allá de lo visible, es lo que te podría permitir encontrar Hokmah. El pensar en que hay que desarrollar un sentido, que no son estos 5 sentidos, sino un sentido adicional que te permita conectarte con una parte, una dimensión de la realidad, una dimensión del mundo en donde no existen estas reglas físicas y existen otras partes de las reglas físicas que se amplifican. Y cada vez estamos más cerca de que el ser humano se dé cuenta de que existen mundos que no puede ver, que no puede oler, que no puede sentir, que no puede palpar, que no puede dimensionar, pero que puede de alguna manera estar conectado con él. Y que es allá, en ese mundo, esto es como la sombra que proyecta la luz. Y este mundo físico es solo una sombra, una dimensión reflejo de lo que pasa allá arriba. Entonces, la Kabbalah lo que pretende es que trabajemos allá arriba y no aquí en el mundo físico, sino que entendamos que somos una raíz de un árbol muy grande y que ese reflejo de lo que hacemos allá arriba repercute en lo físico. Creo que a veces se nos resulta un poco difícil comprenderlo porque, porque es un sentido que es como tratar de explicarle a un niño pequeño física cuántica. Está más allá de su comprensión. Tenemos que desarrollar capacidades de análisis, de razonamientos. Pero el temor que les presento sobre el cielo está más allá del temor a un castigo. Los únicos castigos que pueden venir del cielo hacia ti son errores que tú decides cometer porque no estabas listo, no estabas preparado, estás empeñado en crecer y cometemos errores, pero que se vuelven aprendizajes y que esos errores van a darte la claridad para que sigas creciendo y sigas avanzando, también en el campo espiritual, sin olvidarte lo físico, lo mental, lo intelectual, buscar el crecimiento en todos los sentidos. De eso es de lo que hablaba el Rambam, de eso es de lo que hablo yo 1000 veces, de eso es de lo que he aprendido de mis múltiples maestros de vida. No hay otra ruta, no hay otra ruta, sino buscar repercutir ahí arriba para que ese reflejo, esa luz de allá arriba cause un cambio aquí en la sombra que es este mundo físico. Y sin ganas de rayar, de sonar el más místico de todos, sé que ustedes también tienen la capacidad, porque no se trata de algo misterioso, mágico, ineludible, inalcanzable. Sencillamente está en tu mente, en saber utilizar tu mente. Y por eso entiendo que el pasaje en Avot, con el que se educa a los niños desde pequeños, Reshit Hokmah Irat Hashem, el principio de la sabiduría es temor a Dios. Pero también en Avot está escrito algo un poco más comprensible de esto, en ira, en Hokmah, en Hokmah, en ira. Sin Hokmah, sin sabiduría, no vas a encontrar temor. Y el temor en el sentido figurado, en el sentido no literal de miedo, pánico, sino en el sentido figurado de la magnificencia. Yo no sé si algún matemático, alguna de sus profesiones, las profesiones que ustedes quieran, si ustedes se encuentran con un Nobel y ustedes lo admiran, wow, alguien que admiren, hablo de Nobel, pero puede ser Michael Jordan, no sé, alguien que ustedes admiren porque ha logrado grandes transformaciones en su vida, grandes metas, lo que sea, el tipo que ustedes más quieren admirar, y están ahí frente a él, tienen la oportunidad de estar frente a él, sienten admiración. Eso es Gadnut, la grandeza, la admiración. Esa admiración es la que deberíamos sentir por Dios. Eso es solo un pequeño pedacito de lo que sientes miedo. ¡Wow! Estoy frente a él, no le quiero embarrar, quiero actuar de una manera acorde con lo que esa persona representa para mí. Si le pasa a alguien con cualquier fanático, mira, hay personas que lloran delante de los reyes cuando lo ven, o delante del Dalai Lama. El Dalai Lama siempre le lloran cuando lo conocen, porque es la idea que tienes en ti
lo que esa persona representa, la que genera el miedo, el pánico. Es un pánico, un miedo, un pánico escénico, no sé cómo llamarlo, de cómo debo comportarme. No sé qué hacer delante de esto. Entonces, entras en un pequeño shock. Así debería ser el temor a Dios debería ser solo a la magnificencia de la divinidad. Como cuando ves un cerro, cuando ves un paisaje hermosísimo, te sientes que eres pequeño, te sientes que eres infinitamente pequeño en comparación con la grandeza, lo sublime y lo enorme, que es abrumador, sientes como un vértigo por cómo puede ser que algo tan grande preste atención a algo tan diminuto. Entonces, de eso, de esa abrumadora distancia entre el tenerle miedo al castigo, el miedo al látigo y el miedo a que le tengas miedo a las religiones, yo no sé, la gente le tiene miedo a muchas cosas y con ese miedo se dejan manipular. Entonces, haciendo a un lado todo eso, es el mensaje más contundente y claro que quería transmitir hoy en este video. Ahora, como estamos en estos 10 días, podemos hablar de otros temas. En estos 10 días, las personas buscan de alguna manera reconectar. Vamos a traducir Teshuvah como una reconexión. Reconectar con su parte más divina. Entonces, claro, ¿cómo reconectas con tu parte más divina? Bueno, tú seguramente has hecho daños y al resarcir esos daños es lo que te permite estar en una paz, una serenidad interior que te ayuda a conectarte con la divinidad. Entonces, en estos días, tú buscas hacer las paces con tu prójimo. Buscamos hacer las paces a quienes le hemos hecho daño. Es lo más sensato, porque ¿cómo puedes decir que temes a Dios si haces daño a tu prójimo? ¿Sí? No se puede tener algún tipo de conexión divina si estás haciendo daño por ahí. ¿Sí? Buscas resarcir esos daños. Y entonces te dedicas a la tarea de conectarte con la divinidad aquí en tu interior. Esto es lo que el Rambam dice. Bueno, entonces la Teshuvah tiene 3 pasos. La Teshuvah es reconocer el error, resarcir el error y una tercera parte, no volver a cometer el error. Y es aquí donde vemos que existe un patrón en nuestra mente de repetir siempre lo mismo, siempre tendemos a la repetición. Y esto es de lo que habla el psicoanálisis, es como de lo que habla el budismo con el karma. Siempre estamos cayendo en un bucle, en un círculo vicioso, y tal vez para quienes rezan las plegarias de estos días, están pidiendo por los mismos errores del año pasado, todavía. Siempre están repitiendo, te das cuenta que estás cayendo siempre en un bucle, en un círculo vicioso, siempre caemos en el mismo error. ¿De dónde procede la raíz que te hace caer en el mismo error? Bueno, procede de tus creencias más profundas, procede de los pensamientos que alimentas, procede de las emociones que nutren esos pensamientos y de lo que termina siendo acciones habituales. El ser humano realmente no tiene una libertad de elección. Nosotros estamos pasibles en un bucle de pensamiento y hasta que no salimos de eso, no podemos escoger. Así que lo que te permitiría salir de eso es escoger un nuevo entorno, escoger qué te influye. Clases como esta pueden ayudarte a que tengas una influencia distinta a tus pensamientos. No estoy diciendo que los míos son perfectos, estoy diciendo que tal vez te ayuden a salir de los bucles de pensamiento en los que te encuentras para darle una redirección a tu vida. Y es por eso que está escrito que estudiar Torah puede ayudarte a transformar, te va a cambiar, porque te ayuda a cambiar pensamientos, a cambiar ideas, a cambiar creencias, a cambiar lo que te está haciendo caer en un bucle, en un círculo vicioso. Y también existe algo poderosísimo que son los rituales. Los rituales tienen el poder de transformar tu psiquis. Yo recuerdo a mi hijo que se encuentra por ahí. Estaba recordando cuando le regalé una pecera. Y le dije, ahora tú vas a ser Dios para esos peces. Y él se lo tomó muy en serio.
muy, muy en serio. Todavía tiene peces, se ha casado. Este acto físico lo llevó a una meditación muy profunda, que todavía sigue siendo parte de sus hábitos. Así que ese pensamiento encontró una acción. Y si tú enlazas una creencia, un pensamiento y una acción, vas a permitirte la capacidad de cambiar o de hacer que ese pensamiento realmente penetre en lo más profundo de tu psiquis, en tu parte inconsciente, haciendo consciente algo que está ahí adentro de tu parte más inconsciente. Y ese es el poder que tienen los rituales, sean los rituales que sean. El ritual tiene la magia de darte la fuerza de transformar tu psiquis. Entonces, el prepararlo, no sé, podemos hablar de cualquier ritual. Voy a hablar de uno que se me viene a la mente. Cuando hicieron el Jerema, el Baal Shem Tov, el poner las velas, preparar velas para apagarlas con el chofar. Este acto físico trasciende lo físico, se va a lo profundo de tu psiquis y puede hacer una transformación profunda en tu psiquis. Y es el mero acto de soplar una vela. Es ponerle una intención a un acto físico que te genere un profundo cambio inconsciente en tu mente. Entonces, ahí está la magia de los rituales. Y cada uno podría inventar sus rituales, eso es cierto, pero no va a tener el mismo poder, porque cuando el ritual está precedido de muchos otros y tiene más profundos pensamientos detrás de cada acción, cuando ese ritual te arropa tu mente y no puedes pensar en todas las intenciones que estás detrás y tratas de resignificar una intención detrás del ritual en el momento en el que haces el ritual, pero aún así vuelve, entonces tiene una mayor fuerza ese ritual cuando se ha hecho por más tiempo y mientras más dure el ritual, más profundo va a ser la transformación en tu psiquis. Por ejemplo, los rituales psicomágicos de Alejandro Jodorowsky, que he hecho alguno que otro, tienen un gran poder, han tenido un gran poder. El sanar algunas heridas o algunos actos, vamos a hablar traumáticos, algunos hechos traumáticos, ya refiriéndonos a trauma como aquel evento que te supera tus capacidades. Un evento que ocurre y que supera tus capacidades psicoemocionales de superarlo en un tiempo breve, ¿sí? Como no lo puedes superar, genera un impacto profundo que puede incluso somatizarse y aparecer un dolor físico generado por un trauma, generado por un acto que no pudiste superar. Entonces se empieza a aparecer un dolor o algún aspecto físico. Y es sabido que los chamanes, que otros gurushi, otros sabios de otras denominaciones, tienen el poder de sanar cuando es un trauma el que está generando ese bucle, ese círculo vicioso karmático en ti, encontrándolo. Encontrándolo es poniendo la mano donde sientes el dolor y buscando, como decía Freud, presionando los dedos. Freud lo hacía cuando Freud dejó de hacer hipnosis, comenzó a buscar los traumas en el cuerpo. Y decía, vamos, háblame de lo que sientes. Y él presionaba el lugar del dolor. Y esos flashbacks, esas imágenes mentales, por lo general estaban vinculadas al evento traumático. Entonces ese evento traumático está apañado, lleno de tierra, lleno de puertas, que tu mente trata de asegurarse de que no llegues a pensar nuevamente en eso, pero las acciones físicas, las emociones y los pensamientos siguen ocurriendo, pero ya tú no tienes la línea que conecta eso con tu creencia con el trauma. Entonces ya no sabes por qué te está generando esta incomodidad. Entonces tomar ese trauma, sacarlo de ahí, sacar esos pensamientos, esas emociones, ponerlas en la mesa, discutirlas, resignificarlas
con una acción física, va a ser capaz de hacer una transformación en ti, una sanación. Es una sanación porque ya te olvidas, resignificas, reconstruyes tu idea, reconstruyes tu creencia. Con eso, con ese acto psicomágico, que puede ser algo como, no sé, tomarte una copita de agua cada día con esa idea, o hacer una acción habitual, física, cotidiana, escribirlo, cantarlo. Hay muchísimas cosas que pueden ser un acto que te ayude a trascender esa idea y a cortar con esos traumas, a cortar con pensamientos que no te están ayudando a avanzar. También hay dolores, sufrimientos transgeneracionales que te vienen a ti porque tus padres, tus abuelos, tu entorno no lo supo superar, no lo pudo superar y te lo heredan, te lo dejan y no sabes de dónde viene, pero ahí está y te están haciendo entrar en un bucle, en un círculo vicioso constantemente, a recaer y recaer y recaer en acciones cotidianas que te están desvirtuando tu vida, que te están llevando tal vez a alguna depravación o que te están llevando tal vez a generar daño a ti mismo, que es lo peor. ¿Sí? Entonces, al reconocerlas y resignificarlas, con cualquier acto psicomágico, con cualquier acto, cualquier acto ritual, es la solución. Sé que suena bonito, sé que suena fácil, tal vez no lo es, tal vez no lo es tan fácil para todos, pero sé que todos los que están aquí escuchando por algo. Y sé que tienen las capacidades para autosanarse, para reconectar con esos eventos traumáticos y resignificarlos. Y si no está en sus capacidades porque el trauma está muy profundo y tal vez no lo puedan alcanzar, mi invitación es a que se tomen un tiempo de reflexión. Estos son días perfectos para eso. Tomen un tiempo de reflexión y tratar de darle una hora al día a buscar ese dolor, ese trauma, escribirlo tal vez, puede ayudar, meditar, encontrar la raíz de eso que les está alimentando pensamientos y hábitos que no los dejan avanzar. Esa es mi invitación de estos hacer de Teshuvá, los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Mi propia versión de estos 10 días de temor, de reflexión, para que encuentres esa parte divina que se encuentra en tu interior y la celebres en Sukkot, para que celebres y lo dejes crecer en ti. Y bueno, vivas cada vez más cercano a alcanzar todas tus virtudes. Esa es mi invitación. Y eso es todo por hoy. Se fue el jueves, no alargo mucho los videos últimamente. Y bueno, eso es todo por hoy. Les deseo un gran ayuno de Yom Kippur. Sea si lo van a hacer, si no lo van a hacer, pues les deseo un día del perdón excelente, que encuentren tu propio perdón, tu propia redención con esto que trato de emitir para ustedes. Y un excelente año 5784. Cuando todo me toca.